En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor, en la antigüedad, ¿no?, en el Antiguo Testamento, con gran amor, con sabiduría, formó el pueblo de Israel. Eligió a Abraham, le dio algunas indicaciones, hizo alianza con él, le prometió una descendencia numerosa, un pueblo incontable como las estrellas del cielo, y renovó después esa alianza con su hijo, Isaac, después con Jacob, después con las 12 tribus de Jacob, que pasó a ser Israel. Dios fue formando ese pueblo, el pueblo elegido de entre todos los pueblos. Pueblo que tenía la misión de recibir al Mesías, al Salvador. Dios fue preparando todo eso durante muchos años, durante siglos. Piensen que Abraham fue elegido 2000 años antes de la venida de Jesucristo. Como Dios durante 2000 años fue previendo la venida de Jesucristo, la encarnación del Verbo, que iba a llevar adelante la obra de nuestra salvación. Dios no quiso enviar a su Hijo así como un meteorito caído del cielo, sino que fue preparando todo el mundo, eligiendo especialmente a ese pueblo y preparando ese pueblo. Pueblo elegido entre todos los pueblos. Especialmente el Señor quería que no tuviera contacto con los paganos, con los demás pueblos, porque el mundo entero había caído en la idolatría. Se habían ido alejando de Dios. Aquello que vivieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no?, esa unión con Dios, esa familiaridad con Dios, Dios también había hecho alianza con ellos, fue rota por el pecado original, ¿no?, por aquella desobediencia. Y eso fue como una bola de nieve que fue avanzando a lo largo del tiempo, llenando el mundo de maldad. Piensen que los primeros hijos de Adán y Eva, Caín, Abel, uno mata al otro. Allí el asesinato. Imaginen el sufrimiento de Adán, de Eva, la madre, ver que un hijo mata al otro. Y el pecado fue multiplicándose. Uno lee el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros libros, y se ve toda esa historia de degradación de la humanidad. Guerras, asesinatos, etc. La maldad fue creciendo y cada vez la idea misma de Dios, la unión con Dios, se fue apagando. Y cayeron en la idolatría. La mayoría de los pueblos eran pueblos idólatras, que adoraban cualquier cosa. Pues Dios determinó la salvación y elige en el tiempo determinado a Abraham, forma un pueblo, hace alianza con Abraham y con sus hijos y con toda su descendencia y le promete el Salvador. Ese pueblo que pasó por muchas cosas. Es hermosa aquella historia y es dura también porque Dios depositaba todo su amor, todo su amor en ese pueblo, en sus hijos, y se había comprometido en alianza, pero ese pueblo una y otra vez caía en la fornicación, en el adulterio, en realidad, decía el Señor, porque habían hecho especie de alianza matrimonial. La idolatría que caía el pueblo, el Señor la veía como un adulterio. Y eso tenía sus consecuencias. El Señor había advertido al pueblo una y otra vez que iban a recibir los castigos como consecuencia de sus pecados. El pueblo se rebelaba, ¿no? Pensemos en la historia de Moisés, cómo el pueblo había sido llevado a Egipto, pasaron 400 años allí
esclavizados por los egipcios, y el Señor determina salvar a su pueblo y por medio de Moisés llevarlo a la tierra prometida, tierra donde iba a nacer el Salvador. Y ese pueblo caía en la desobediencia, caía en la idolatría. Moisés se indignaba, subía al monte, pedía misericordia, y el Señor, que había determinado extirpar el pueblo, cansado ya de tantos pecados, se compadecía una y otra vez, especialmente por la intercesión de los patriarcas, de los profetas, que pedían misericordia, y el Señor, que es infinito, infinita su misericordia, perdona, vuelve a renovar la alianza. Hasta la época de Cristo. En un tiempo, el pueblo de Israel, que fue infiel, fue castigado duramente y fue exiliado a Babilonia, sometido bajo el rey Nabucodonosor, muchas muertes, destierro y la tierra prometida vuelta un caos. El templo, que ya había sido construido, fue profanado. El templo, el lugar de la presencia de Dios. Dios fue llevando al pueblo poco a poco. Cuando se establecieron en la tierra prometida, ordenó por medio de David y después de Salomón construir ese magnífico templo, lugar de encuentro con Dios y sus hijos, lugar de la alianza, lugar de oración. Pues ese templo fue profanado varias veces. En la lectura de hoy, la primera, se habla de, esto es en el tiempo de los Macabeos, pueden leerlo allí en el segundo libro de los Macabeos. El texto que leímos hoy es el primer libro de los Macabeos, cuando Judas Macabeo emprende la restauración. Acababan de volver del cautiverio de Babilonia, pues había que reconstruir todo. El templo había sido profanado, había que expulsar a algunos enemigos. Judas fue un caudillo, un jefe militar, a la vez que religioso, y se dio a la obra con todos los que lo siguieron, con los buenos israelitas, para restaurar el templo y expulsar a los enemigos de la tierra prometida. Esto que acabamos de escuchar en la primera lectura de hoy ocurrió por allá por el 164 más o menos antes de Cristo. Ya faltaba siglo y medio para la venida del Salvador. Pues el templo había sido incendiado, había sido profanado, y entonces había que llevar adelante la obra de purificación espiritual y también de reconstrucción material. Dice en el texto, en aquellos días, 160 a.C., Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos, vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Manos a la obra. Dice incluso que, dice el texto, en algún lugar por allí, que los albañiles con una mano construían y con la otra empuñaban la espada. Tenían que defenderse y a la vez construir. Un poco signo de nuestra vida espiritual. Tenemos que construir nuestra vida y a la vez defendernos de nuestros enemigos. Y entonces, una vez reconstruido el templo, purificado el templo, dice fiesta, una fiesta inmensa. Todos los buenos israelitas se congregaron en torno al templo. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante muchos días festejaron la reconstrucción del templo, ofreciendo los sacrificios prescriptos por la ley, ¿no?, en honor a Dios, sacrificios de comunión, de alabanza.
Dice el texto, la alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Habían introducido también un ídolo dentro del templo santo de Dios. Había quedado profanado. Pues la alegría del pueblo fue grandísima. Pensemos que faltaba siglo y medio para la venida del Salvador. Escuchamos en el Evangelio, saltando las distancias, escuchamos en el Evangelio que Jesús, como israelita, como hombre judío, en primer lugar era un buen judío, un buen israelita, que observaba, como todos los buenos israelitas, la alianza de Dios con su pueblo. Cumplía perfectamente todas las leyes del Antiguo Testamento, con perfección, y a la vez él vino a llevar a plenitud esa ley. Lo que era pasajero quedó de lado. Lo que era figura llegó a la realidad, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento simbolizaba el Cordero de Dios. El Cordero es Cristo mismo, ¿no? Como tenemos aquí en el altar, al pie del altar, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos durante siglos tenían que llevar adelante esos ritos para ofrecerle a Dios las primicias, y esto es de Dios, y ofrecer sacrificios en reparación por los pecados, pues el que lava los pecados del mundo, el que alcanza el perdón de los pecados, no es el cordero animal, sino el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, ¿no? Jesús lleva a la plenitud toda la obra del Antiguo Testamento. Y él, como buen judío, iba frecuentemente al templo a adorar al Señor, a rezar y a cumplir con todas las prescripciones desde pequeñito. La Virgen lo lleva al templo para consagrar su hijo al Señor, como hacía toda familia, ¿no? Que concebía y daba a luz un hijo, consagrarlo al Señor. La Virgen también cumpliendo el rito de la purificación, aunque no necesitaba purificarse. Y especialmente para la Pascua, Jesús, ya especialmente cuando cumplió 12 años, de ahí en adelante, infaltable. Especialmente los judíos tenían que ir 3 veces al templo, incluso los que vivían muy lejos hacían grandes peregrinaciones, trayendo sus ofrendas para reunirse. Todo el pueblo debía reunirse para las grandes fiestas en el templo magnífico, que era el templo de Salomón. Pues ahí estaba Jesús y ahí enseñaba Jesús. El Evangelio de hoy, breve, nos enseña que Jesús estaba en el templo y vio que en el templo, que se estaba profanando el templo. El Señor se indigna, ¿no? Se enoja, es la santa ira de Jesús. Jesús es manso, pero cuando vio que se estaba profanando el templo santo de Dios, se indigna. Y purifica el templo. Dice, en el Evangelio de hoy, dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y expulsó a los mercaderes del templo. En el Evangelio de San Mateo, dice textualmente, derribó las mesas de los cambistas que cambiaban dinero, porque venía gente de lejos, tenía que comprar cosas para los sacrificios, hacían comercio dentro de la casa de Dios. Y el Señor se indigna. Y dice San Mateo que hizo un cordel con cuerdas, un látigo, y sacó a todos a latigazos. Imagínense la indignación de los mercaderes del templo. El Evangelio dice claramente, los sumos sacerdotes, los escribas, los jefes del pueblo, que lucraban con todo eso,
intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Ya había en ellos, y fíjense que eran sacerdotes, que eran escribas, jefes del pueblo, que se habían pervertido, ¿no? Y habían pervertido las cosas santas. A Jesús lo condena el sumo sacerdote, Caifás, y lo entrega a los paganos, a Pilato. Pues ellos, por envidia, por odio, empezaron a tramar la persecución, a hablar mal, a tenderle trampas y a decretar la muerte. Pero ¿cómo lo hacemos si no hay nada de que se le pueda acusar? El pueblo que había recibido innumerables milagros, curación de enfermos, resucitaban muertos, ¿no? Una doctrina magnífica, todo el pueblo estaba asombrado, especialmente los más sencillos y humildes. Los jefes del pueblo, los sumos sacerdotes, debían haber descubierto en él al Mesías esperado, y sin embargo cerraron su corazón y lo persiguieron, y en definitiva dieron cumplimiento al designio de Dios, a la sabiduría de Dios. Precisamente el Señor debía llevar adelante la obra de la salvación muriendo en la cruz. Pero el pueblo realmente, y empezando por las cabezas del pueblo, fueron los que rechazaron al Mesías. Eso es doloroso para nuestro Señor. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina cobija sus polluelos, y tú no quisiste? Pues entonces el Señor se indigna porque estaban profanando el templo. Así como en el Antiguo Testamento el templo había sido profanado y tuvieron que purificarlo y consagrarlo de nuevo, así en el tiempo de Jesús el Señor ve que ahora son los sumos sacerdotes los que profanaban el templo. Y el Señor se indigna y expulsa a todos. Lo hubieran matado ahí mismo si hubieran podido, pero tenían miedo. Entonces le exigen una respuesta. ¿Qué autoridad tienes para obrar así? ¿No? ¿Quién eres tú para obrar así? Y el Señor tiene una respuesta misteriosa. Él habla de otro templo, del templo de su cuerpo. Él dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Los judíos dijeron, pero este hombre está loco. Este templo 46 años se tardó en construirlo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y el Evangelio dice, él hacía referencia al templo de su cuerpo. Después que lo matan, después que resucita, especialmente ahí entendieron, ¿no? Los evangelistas, el evangelista y los discípulos, se refería al templo de su cuerpo. Ya perdió sentido el templo material del Antiguo Testamento. El templo verdadero es Cristo, es Dios hecho hombre. El Dios que al hacerse hombre construye un templo de carne y huesos, ¿no? Se hace hombre. Ese es el lugar del encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento, el lugar del encuentro con Dios era el templo material. Debían ir los judíos al templo material. Pues pasa el Antiguo Testamento y llega la realidad, que es Cristo, un templo vivo. Para unirnos con Dios, el templo es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro lugar. Es el templo verdadero, indestructible, que lo destruyeron, ¿no? Por el pecado, lo mataron, pero al 3er día fue reconstruido, resucitó para no morir más. Y después asciende a los cielos, templo vivo. Cristo no está solo, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia, como dice San Pablo,
y el cuerpo somos nosotros. También nosotros somos templo. San Pablo habla de que nosotros somos piedras vivas en la construcción del templo, de la Jerusalén celestial. La Jerusalén material estaba construida por piedras, la Jerusalén del cielo está construida por piedras vivas. Cada uno de nosotros estamos llamados, y todos los hombres de todos los tiempos, a formar parte de ese templo magnífico, indestructible, que Dios va construyendo a lo largo de los siglos, que va a llegar a la plenitud al final de los tiempos. Cristo llevó adelante su obra, ¿no?, como cabeza de la Iglesia. Y a lo largo de los siglos se va edificando el Cristo total, expresión de San Pablo, con piedras vivas que somos nosotros. Con inmenso amor Dios nos elige, como un buen constructor, como un buen arquitecto, elige esta piedra, la pule y forma parte del templo. Cada uno en su lugar. Hay cimientos, hay paredes, hay techo, hay cosas más visibles, menos visibles, más o menos importantes, pero todas son necesarias en la construcción de ese edificio magnífico. Cada uno tiene su lugar. Cada uno en su momento, cada uno en su tiempo, cada uno con su vocación. Es cierto que si la piedra no sirve, es como un constructor que dice, bueno, esta no sirve, ¿no? Símbolo de los que se condenan, de los que se pierden. Si rechazamos la gracia de Dios, si no somos dóciles a la voluntad de Dios, pues en definitiva seremos rechazados, descartados. Pero Dios cuenta con nosotros, quiere, y es capaz de transformarnos. Como cuando se construye un ladrillo, ¿no? Se puede hacer de barro, de paja, en Argentina es muy común eso. Después pasa por el horno y se purifica, y llega a ser algo digno, que puede formar parte de un edificio sólido. Pues así va haciendo Dios con nosotros. Nos elige, pobres, miserables, pecadores, y va haciendo su obra en nosotros para formar parte de ese templo. Tenemos que estar unidos a Cristo, si no, quedaremos fuera de esa construcción. Entonces el templo es Cristo y nosotros, Cristo y la Iglesia, la cabeza y el cuerpo. Hay dos imágenes muy hermosas, la del cuerpo, cabeza y cuerpo, miembros, cada uno cumpliendo con su misión, y la de la construcción. La piedra angular es Cristo, pero todos estamos llamados a formar parte de ese templo. Los templos materiales del Nuevo Testamento, catedrales, basílicas, santuario, hasta una capilla, son, en definitiva, signo de ese templo espiritual que Dios va formando. Es cierto que nos unimos con Dios aquí, en el corazón, en la unión con Cristo, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Pero a la vez Dios quiere reunirnos también en ese templo material que es símbolo de esa unión espiritual. San Pablo dice también que cada uno de nosotros es templo. Todos juntos somos un templo. Pero San Pablo dice que cada uno de nosotros somos templo. Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, cuando especialmente habla de la fornicación, de los pecados de impureza. Les habla duramente a los corintios de ese pecado. Y dice, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo, templo de Dios, que Dios habita en ustedes? Y ustedes están profanando el templo con el pecado, y especialmente con el pecado de impureza. Veíamos cómo en el Antiguo Testamento el templo fue profanado, eso ofendía mucho a Dios, cómo en la época de Cristo el templo fue profanado y el Señor se indigna con eso y expulsa a los mercaderes. San Pablo dice que nosotros, pobres pecadores, somos templo de Dios,
Por el bautismo ya Dios comienza a habitar en nosotros, como en su casa, como en su templo. ¿Y qué hacemos con el pecado? Profanamos el templo. Un pecado mortal es como si aquí hiciéramos, no sé, un festival de rock, por ejemplo, ¿no? O eso es un pecado, como de hecho y tristemente sucede en muchos templos del mundo, ¿no? Que son profanados, atacados por los enemigos, quema de imágenes, como sucedió aquí en México, ¿no? En la época de la persecución, destrucción de iglesias, quema de imágenes, matanza de muchos, ¿no? Que supieron dar la vida por Cristo. Pero me refiero al templo personal, no tenemos conciencia plena de lo que es el pecado. Es fácil decir, bueno, después me confieso, ¿no? Pero es como si volviéramos a este templo o el santuario, hiciéramos un baile profano y total, después lo limpiamos y después celebramos misa. No es así. Eso hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, cuando pecamos. El pecado es algo serio, es profanar el templo. ¿Cómo se siente nuestro Señor cuando nos contempla con amor, ha hecho alianza con nosotros, nos ha dado de todo, desde el bautismo hasta el día de hoy, nos ha perdonado 1 y 1000 veces y otra vez volvemos a caer? Tenemos que tomar más conciencia de lo que es el pecado, todo pecado, hasta el más pequeño. Hasta el más pequeño pecado es como una suciedad en el templo. Qué hermoso es cuando entramos en un templo, sobre todo si es un templo digno, magnífico, ¿no? Limpio, flores, velas, imágenes dignas, cómo el alma se eleva a Dios. Pero ¿qué pasa si entramos a un templo que está desarreglado, sucio, flores marchitas? Algo falta ahí, falta el cuidado, telas de araña. Pues nuestra vida, nuestro templo, a veces se parece a eso. Hay mucha suciedad, hay mucho descuido. Dios quiere hacer un templo hermosísimo con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Así que hay que tener cuidado, sobre todo con el pecado grave. El pecado grave es como expulsar al Señor del templo, fuera de aquí. Claro que con una buena confesión eso se soluciona, pero propongo no pecar más. De verdad, me lo propongo. Señor, caí 1 y 1000 veces, dame la gracia, muéstrame el camino. ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva a suceder? El Señor en su misericordia me perdona 1 y 1000 veces. Pero llega un momento en que saca el látigo, fuera, la piedra descartada, ya no puedo hacer nada con esto. Ahí queda. Pasan los años, llega la muerte. El Señor nos espera, pero nos exige, nos pide una respuesta generosa. Pidámosle mucho a la Virgen el saber corresponder a ese amor único e irrepetible de Dios para con cada uno de nosotros. Cualquiera sea nuestro pasado, aunque sea una vida de pecados, Dios puede transformar eso en un instante. Quiere nuestra disposición, que abramos nuestro corazón, tratemos de hacer lo que tenemos que hacer. Si no podemos solo, además de pedir la ayuda de Dios, tenemos que pedir la ayuda de gente que nos puede ayudar para avanzar en el camino espiritual. Porque llega el fin de la vida y llega el fin del mundo en cualquier momento, el fin de los tiempos. ¿Cuál llegará primero? No lo sé, pero los años pasan y nos vamos a morir. Hay que prepararse para ese encuentro definitivo con Dios, para que nos encuentre preparados. O en frase del Padre Faustino, que nos agarre confesados, ¿no? Decía el Padre Faustino. Sí, pero bueno, sí, eso es una gracia de Dios, pero que nos encuentre preparados, no solo confesados, decir, bueno, me salvo
así de pasadita nomás, alcancé a confesarme, alcancé. No, Dios quiere nuestra santidad. Tenemos que ser santos, no pasar así más o menos, pasar así la aduana más o menos, sino Dios quiere que seamos santos, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos toda la ayuda a nuestro alcance. La Santísima Virgen, la Iglesia, su enseñanza, los sacramentos, la ayuda de las personas que nos quieren bien, etcétera, etcétera. Siempre está la gracia de Dios con un amor único para cada uno de nosotros. Pedimos esa gracia a la Virgen, ya vísperas a celebrar a Cristo, Rey del Universo. Está terminando el año litúrgico, la Iglesia nos lleva a pensar en las últimas cosas. Cuando Cristo vuelva como Rey, a poner todas las cosas en orden, a premiar a los buenos y a dejar de lado a los que lo rechazaron, ¿no? Que se pierden. Nos preparamos para esa fiesta con mucho entusiasmo y con mucha fe, aclamando a Jesucristo como Rey. Ave María Purísima.